Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, Damián Cáceres, mejor correr, y en este caso hablar de correr, escribir de correr, tal Increíble. vez se juntan todas las pasiones que tenemos nosotros, ¿no? Sí, sí, creo que para mí, en mi caso, por lo menos confluyen en una persona que escribe, lo voy a decir, un huevo, así. ¡Ey! Creo que Oiga. de la generación, de mi generación, soy un poco más Ajá. joven que vos, Dani, y representa uno de los grandes cronistas de esta época, por lo menos por estas latitudes. Así es, estamos hablando de... Hoy vamos a ir directo, Damián, Eh, porque yo creo que normalmente en estos fondos largos que hacemos aquí en Mejor Correr, en la 94.7, todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, siempre usamos de algún modo las redes sociales. Y yo digo, cuando nos encontramos con compañeros de fondo largo como este, vamos a la vieja usanza, sí, vamos al libro, vamos a ese formato que tanto nos apasiona y que junta exactamente estas cosas que realmente tanto nos gustan. Hay una cuestión muchas veces hasta de vanidad de algunos que corremos, que es esa necesidad de contar lo que corremos, sea un sí. entrenamiento y decir, uy, terminé el entrenamiento y vamos y lo contamos en las redes sociales. Y hay otros, como Federico Bianchini, como Fede Bianchini, que es quien está hoy con nosotros aquí en Mejor Correr, que cuentan historias de otros y no son precisamente esas historias comunes. Desafiar al cuerpo, Cuerpos al límite, son sus dos libros. Seguramente se seguirá trabajando en muchas cosas más de este periodista, escritor y también corredor, aunque más o menos, pero él nos va a contar de qué se trata. Federico, bienvenido a Mejor Correr, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal, Dami? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Y vos sabés que, a ver, pensaba siempre, cuando voy preparando estos fondos largos de charlas, es cierto que usamos muchas veces redes sociales, y en este caso, no, pero me vino mucho a la mente esta cuestión de que los que corremos de manera aficionada tenemos como siempre una necesidad de contar. Vos, que corres a tu manera también, fuiste encontrando justamente en historias de corredores, de atletas, pero bueno, esto se llama Mejor Correr y hay muchas historias de corredores en cada uno de tus libros que valen la pena. ¿Cómo fue ese encuentro? O sea, ¿qué empezó primero? ¿Empezó primero el quiero correr? ¿Empezó primero el que quiero escribir sobre los que corren? ¿Fuiste a buscarlos? ¿Te los encontraste de casualidad? Sí, mira, Dami, pensaba mientras vos hablabas al principio en que ahí hay un punto de encuentro entre los pescadores y los corredores, ¿no? Sobre todo los corredores en redes son como los pescadores cuando vuelven de pescar y te dicen, sí, pesqué un pez así. Y generalmente lo que pescaron es un tercio o dos tercios de eso. Suele suceder también con algún tipo de corredores. Eh, sí, al principio fue curioso porque surgió el libro, yo colaboraba con la revista Brando de La Nación, y Nicolás Cassese, que en ese momento era el director de la revista, vino y me preguntó si me interesaba exactamente, vino y me preguntó si me interesaba hacer deportes extremos, y yo le dije que sí, que me interesaban hacer deportes extremos, pero la verdad tenía experiencia en eso, y empecé a buscar información y notas y había muy poco narrado, ¿no? El deporte en general está muy poco narrado. Ah, Encontré algunos textos en New Yorker, pero cosas muy, muy puntuales. Y entonces él me propuso eso y dije, bueno, podemos empezar a ver y cuando nos pusimos a ver qué era lo que íbamos a contar, tampoco teníamos definido cuáles eran los deportes, qué era lo que y entonces, como vos decías, fue empezar a hacer una búsqueda de decir, bueno, qué deportes extremos o qué deportes alternativos, si se quiere, hay en la Argentina. Y el primero, me acuerdo, fue una noticia de una carrera que en ese momento era la más larga del mundo de aguas abiertas, de Hernandarias, Paraná, que eran, porque ya no se hace más, eran 88 kilómetros por el río Paraná. Eh, y entonces dijimos, bueno, vamos y veamos qué pasa ahí. Entonces fui con un fotógrafo, con Leo Vaca, ah, y nos subimos a un botecito y elegimos uno de los nadadores, que fue Damián Blaum,
argentino. En ese momento, en esa carrera, competía gente de distintas nacionalidades. Generalmente son los mismos nadadores de aguas abiertas que por ahí compiten en Montreal, compiten acá, se van encontrando todos juntos en distintos lugares del mundo, porque claro, no hay mucha gente que haga esa disciplina. Tanto es así que Damián Blaun ahora está casado y tiene una hija con una nadadora española que conoció en una de esas competencias, digo, en estos movimientos. Y ahí fuimos 8 horas y media siguiéndolo a Damián, nosotros arriba de un botecito, mirándolo muy tranquilos, Leo sacando fotos y yo anotando algunas cositas, y Damián sin detenerse, braceando, pataleando de una manera que era impresionante, tanto así que, bueno, termina ganando la carrera. Y fue un evento muy emotivo, y ahí vino el real problema, ¿no? Cómo transmitir esas 8 horas y media, esas emociones, esas sensaciones, el momento en el que Damián toca la línea de llegada después de 8 horas y media de carrera y se desmaya, y se hace un silencio que yo recuerdo impresionante, solo escuchaba el sonido de Leo haciendo fotos y sin parar, y yo creo que era una reacción también de su angustia hasta ese momento. Lo que él podía hacer era sacar fotos y lo hacía, porque la verdad es que nos preocupamos mucho, se lo llevaron unos médicos y volvió al rato un médico y dijo que estaba bien, que no podía venir en ese momento, pero se iba a recuperar. Entonces ahí siguieron, bueno, una serie de entrevistas con Damián, tratando de charlar, y que si bien es verdad que en ese nivel de competencia los deportistas, tanto en natación como en running o distintos, en distintos deportes, tienen una conciencia muy clara de lo que hacen, de los problemas que tienen, de cómo funciona y reacciona el cuerpo. Era un poco, bueno, tratar de transformar todo eso en palabras y tratar después de armar como cierta estructura para que intentar transmitirle al lector eso, ¿no? Porque en el fondo lo que yo quería hacer con esta gente era, yo desde el principio sé que no voy a poder hacer lo que ellos hacen. O sea, porque a mí me encanta correr, me encanta nadar, pero no hay chance de que pase, no te digo 8 horas y media, no te digo 3, te digo 1 hora en el Paraná, o sea, y entonces, ¿cómo piensa una persona que hace eso? ¿Por qué lo hace? ¿Qué siente cuando lo hace? Y la idea fue tratar de buscar eso, ¿no? En principio como para entenderlo y aprenderlo, y después, bueno, para tratar de poder transmitirlo. Ahora, Fede, en esta historia de Damián Blaun, que está en Desafiar el Cuerpo, que es el primero de tus libros, pienso inmediatamente en la carrera en la cual te conocí, que es en San Martín de los Andes, en la vieja Norface, que utilizaste un mismo modelo, ¿no? La carrera de Gustavo Muñoz, que de hecho era un jugador, mirá la costumbre, un atleta que venía de una suspensión por doping o tenía una situación bastante conflictiva. ¿Cómo haces para que no te sorprenda tanto este mundo tan nuevo, el de la natación, de aguas abiertas, el ultra trail, para poder volcarlo y en primera persona, pero no en primera persona tuya, sino del protagonista? A ver, en realidad creo que primero viene la sorpresa. O sea, me parece que el hecho de que algo te sorprenda es de las mejores cosas que te puede pasar. Digo, lo veo cuando voy a caminar con mi hija que tiene 3 años y me dice, papá, mirá la luna. Y cada vez que salimos me dice, mirá la luna. Y yo me parece increíble que cada vez emocionarse tanto con un hecho tan simple como mirar la luna, ¿no? Y me parece que nosotros solemos perder eso, ¿no? Solemos naturalizar muchas cosas. Digo, la actitud que tenemos cuando somos turistas, que estamos mirando todo, que estamos tratando de entender, que estamos preocupándonos y preguntando por cosas que quizás si eso estuviera en el lugar en donde vivimos, no le daríamos la menor bolilla. O sea, y me parece que esa actitud de sorpresa es una actitud de alerta, que está bueno para poder tratar de entender todo eso que nos es bastante ajeno. Entonces, en un principio es eso, es con Gustavo me pasó bueno, de sentarme, de charlar, de preguntarle, y una vez que cuento con la suficiente cantidad de datos o que me siento un poco más cómodo, ahí sí tratar de entenderlo, porque como decía bien Dami, uno de los recursos que me pareció que era interesante era la primera persona, pero no la primera persona mía, sino la primera persona del protagonista de la historia.
Y entonces, bueno, ahí es un poco difícil de regular un poco el equilibrio entre que no sea algo muy artificioso, porque de hecho lo Claro. es, digo, el que lee sabe que no es la persona esa que está hablando, sobre todo porque tanto en Gustavo como en el de Damián, la crónica se narra en presente, o sea, en el momento en que están Sí, sucediendo los hechos. sí. Eh, y con Gustavo también me pasaba eso, como que lo que yo termino haciendo no es armar una voz, inventar una voz, sino Mm. lo que hago es hacer muchas entrevistas, desgrabar esas entrevistas y después tratar con todo ese material, transformarlo, pero sin que pierda ni las marcas de oralidad, ni la manera de hablar, el ritmo de los personajes, digo, porque es su modo de hablar. Sería muy raro hacerle una nota a alguien y que después vos lo leas y que la persona que lo lee diga, bueno, pero este no soy yo, esto me lo inventaron, o sea, me Claro. cambiaron mi manera de hablar, no es esta. A ver, entre los personajes de tus dos libros, de estos dos libros, de Desafiar el Cuerpo y de Cuerpos al Límite, tenés variedad. No solo tenés variedad de actividades, aunque son actividades deportivas todas, sino variedades de historias. ¿Encontrás un punto de contacto? ¿Hay uno que siempre está en cuanto a la motivación de por qué hacen eso cada uno de ellos? No, encontré, o sea, hay como ciertos patrones, si querés, digo, está quien, en todos llega un momento en donde hay un quiebre y todos dicen que ya no pueden dejar de hacer eso. O Ujú. sea, ya Ah, no pueden dejar, ya es una cuestión física, digo, ya no A es una ver, cuestión Daniel de Feró dice que decisión. es adicto al deporte. claro. Exactamente. Eh, y dice, yo no puedo parar de hacer esto, y los médicos le dicen, mira, vos tendrías que dejar de hacer, y él dice, si yo me muero, me muero. O sea, pero yo no quiero quedarme, o sea, para mí estar, y Cristian Colón dice lo mismo, para mí estás muerto, sería estar muerto si no puedo hacer lo que hago. Eh, y ahí también después se engancha con otra cosa que hablaba con Marínez Mato, que también es una de las protagonistas del primer libro, que nada en aguas abiertas y Abiertas. nada sobre todo en aguas heladas. eh, y que ella me dice que es un tabú muy fuerte el tema del uso de drogas en los deportes de alto rendimiento, ¿no? O sea, porque hay una cantidad de endorfinas que circulan por el cuerpo cuando uno hace deporte, eh, a las cuales el cuerpo se está acostumbrando. Digo, si vos hoy corres 10 kilómetros vas a tener una cantidad de endorfinas, si corres mañana 20, corres mañana 40, pero llega un momento en que vos seguís corriendo 50 y a una edad determinada el cuerpo ya no te da para correr 50. Entonces, bueno, ¿cómo suplir esa falta? Eh, pero buscando las motivaciones, o sea, el momento previo, el momento en el que estas personas deciden, bueno, voy a empezar a hacer eso, me encontré con cosas muy disímiles y también me enfoqué en esas cosas porque me parecía que eso estaba bueno, que estaba bueno que hubiera cosas tan distintas, ¿no? Entonces, por ahí hay un personaje como Ever Moriena que tiene un intento de suicidio, él fue a combatir a Malvinas y vuelve de Malvinas y se trata de suicidar y después dice, yo quiero vivir y entonces tengo que hacer algo para no volver a hacer esto. Y en deporte de ese sufrimiento. Eh, Están quienes buscan, quienes están convencidos de que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo y entonces van por eso. Pero siempre hay como lo que sí me llama la atención y que voy aprendiendo también de ellos, ¿no? Porque en este tipo de cosas uno también se acerca a la gente que le interesa conocer, ¿no? Ujú. Entonces, para mí el periodismo también es una excusa para decir, bueno, me gustaría conocer a esta persona, cómo hace lo que hace y entrevistarla y charlar para entender. Eh, el tema de la disciplina, ¿no? O sea, cómo, bueno, si vamos a ir a correr mañana y nieva, y bueno, vamos a ir a correr con nieve. O sea, si Claro, vamos a ir a claro. correr mañana y llueve o te sentís, digo, si te sentís regularmente mal, si podés correr, aunque no te sientas tan bien, vas igual. O sea, como eh, pensar que el objetivo al que uno quiere llegar solo va a poder llegar si hace determinadas cuestiones y que esas cuestiones no pueden verse alteradas
por estados de ánimo, cosas menores. Digo, por ahí surge alguna cosa que hace que se interrumpa y se interrumpe, pero salvo esas excepciones, siempre es como que tienen muy claro y muy delicado qué es lo que van a hacer y cómo van a hacerlo. Ujú. En Estamos estas charlando crónicas, con Federico Bianchini, perdón, Damián, sí, la porque viste, obra. acá te voy a explicar, Federico, este es un programa muy estructurado, o sea, nosotros nos Uf, desafiamos mucho, vamos al límite, y el señor Damián Cáceres me lleva al límite con los tiempos. Yo soy odio los top. cortes, debo A mí me reconocerlo. dicen 15 minutos y son 15 minutos y él ahí está siempre, entonces suelen suceder estas cosas, pero no, en serio, hablaba de dos palabras porque, a ver, los títulos de los libros a veces, es justamente, yo me los imagino, ¿no? Fede trabajando con el editor, me ha pasado con Maradona, conocer al Claro. Diego, yo soy el Diego, decir, bueno, pero y cuerpos al límite y desafiar el cuerpo, cuando uno está ahí decís, no, pará, que estoy buscando, pero en realidad es muy claro esto, es muy claro y es cierto que uno lo puede llevar a esos límites, a superar esos límites, pero qué sé yo, no sé por qué uno siempre piensa en el tipo común del todo, Sí. el que sale a trotar y vos decís, wow, yo leo esto, cuerpos al límite, y yo leo desafiar el cuerpo y lo quiero hacer, y por ahí son correr 5 kilómetros, levantarme a las 6 de la mañana y correr 5 kilómetros acá bien cerquita de mi casa. Y de eso quiero seguir charlando con vos en cuanto a la gente común, cuán comunes son todos estos tipos extraordinarios que vos contás en tus libros. Pero ahora vamos a escuchar algo de esa, así, si estos tipos se inspiran, escuchás Final Countdown y te motivás y te inspira y salís a correr. Es algo de la música elegida por Fede Bianchini, hoy el Mejor Correr. Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy haciendo nuestro fondo largo con Fede Bianchini, hablando de correr y escribiendo de algún modo, lo que significa escribir de correr. Dami, cuando estábamos entrando ahí al final del bloque anterior, me crucé, venías a buen ritmo y yo me crucé, te saqué el ritmo, pero seguro tenía que ver con lo que venía contando Federico. Sí, a ver, pensaba rápidamente en esto de querer conocer, que a uno le pasa, ¿no? Que un protagonista del deporte querés saber, no digamos qué hace en su vida privada o íntima o más íntima, sino conocer al personaje y un poco, lógicamente, la persona. Pero a veces también te chocás, Fede, imagino, con el deseo o lo que busca un editor, como Nicolás Cassés en este caso, que lo mencionaste antes, o cualquier otro, y a vos te lleva a hacer una nota sobre un deporte o una persona que tal vez no conoces, no te interesa, no te parece relevante, pero te sorprende. ¿Te pasó eso alguna vez? Que te mandaron a hacer una nota de algún deporte extremo que no te interesaba y dijiste, ah, pucha, mirá qué historia. Sí, en realidad, a ver, en un principio yo no tenía ningún tipo de relación con el deporte extremo. O sea que cuando él me Claro. lo propuso, incluso me sorprendió y le dije, pero ¿por qué yo? Es más, la anécdota puntual es que él me dijo, estoy buscando a alguien, ¿conoces a alguien? Y le dije, la verdad es que no. Y me dijo, bueno, si conoces a alguien, yo en ese momento hacía entrevistas a escritores y demás, Sí. otra cultura en Brando. Y me dijo, bueno, si conoces a alguien, contámelo. Y pasó un año y me dijo, che, no encontré a nadie, ¿no querés ser vos? Y yo le dije, pero de vuelta esto, yo no conozco. Y me dijo, ¿te gusta viajar? Y le dije que sí. Me dijo, bueno, hagamos algo. Yo te consigo un viaje, no me conseguís una nota. Eh, y está buena tu pregunta, Dami, porque yo creo que más allá de cuál sea la excusa, ¿no? Uno después cuando habla con otra persona orienta la conversación hacia el lugar en que a uno también le Sí. interesa, digo, o busca busca punto de contacto. Y entonces, me pasa que cuando hablo con ellos, con los corredores, con las corredores, eh, siempre tratamos de llevarlo a una cuestión de la emoción, de la pasión, del desafío, las motivaciones, de cómo vencer ciertas adversidades o sea, como hacer quizás un poco más existencial la crónica y tratar de, como bien vos decías, hablar no de su vida íntima, pero sí de cosas íntimas de su vida, íntimas en un sentido de esto, de lo esencial, no de lo privado, sino de decir cosas que por ahí alguien me pasó, por ejemplo, con Ever Moriena, que estábamos charlando ahí en Córdoba cuando yo fui a cubrir la carrera que él organiza, que es una carrera de 602 kilómetros en 3 días, que es una carrera Una locura. detonadora, o sea, son 500 kilómetros en bicicleta, 4 nadando y 93 corriendo, espero que den los números, si no, varía alguno.
Y lo que él me decía es, en un momento me dice, bueno, el tema del suicidio. Y yo al día siguiente no le dije nada y seguimos charlando. Y al día siguiente le dije, mirá, la verdad es que por ahí yo no te quiero molestar, me interesa que vos me contaras. Y él lo tenía muy superado, lo había trabajado mucho con el tema del deporte. De hecho, un poco la reacción de él frente a ese suicidio había sido el deporte, que ahora es su vida. Y charlamos mucho de eso. Pero digo, para mí, eso, que en otro contexto podría ser una pregunta un poco desubicada. ¿Por qué le voy a preguntar algo en cómo se suicidó? ¿Qué lo llevó al suicidio? En ese contexto quedaba enmarcada en su vida. Digo, estábamos hablando de su vida y de las elecciones que hacía y de por qué decidía hacer esto, que para algunos es una locura insana y que no tiene sentido, y para otros es la motivación que los lleva a estar contentos cuando se levantan, ¿no? Fede, vos sabés que una de las palabras que sobrevuela todo el tiempo, una pregunta de Damián, algo que dijiste vos, que es la sorpresa, y me viene otra vez con esto que vos decís, cuando Nico Cassese te lo pide, vos decís, bueno, voy a hacer algo, obviamente te vas a sorprender con todo porque era algo que no era tu métier, que no era algo que vos conocías, y, no sé, yo siempre siento que eso suele ser una virtud, porque cuando alguien demasiado técnico, demasiado conocido, puede dar por sentado cosas que para el resto de la gente no son conocidas. Ahora, yendo a esa sorpresa, que evidentemente, dada tu formación y cómo empezó todo, debe haber sido por la mayoría de las situaciones. ¿Hubo alguna de todas las historias que te sorprendió más que otras? O sea, que dijiste, no, pará, esto es demasiado, hasta esto no es real. A ver, lo que me pasaba, bueno, digo, a mí ver una persona nadar 8 horas y media no me parece real. O sea, Sí, que sea una persona que, digo, hace sus necesidades en ese trayecto, Claro, es una locura. como todos haríamos si estamos en un, pero no tiene un baño para ir, entonces ahí que come, que digo, y la nota que decíamos de Feró también, digo, ¿no? O sea, como eh, ir en contra de las estructuras, ¿no? También es sí, eso, me parece, ir en contra tanto Marines Mato, a Marines Mato, o sea, una persona se supone que no puede nadar más de 5 minutos en la Antártida sin que le dé hipotermia, sí, tirándose solo con una malla. Y Marines Mato nadó 20 y no sí. le dio hipotermia. Eh, Se supone que si vos tenés una determinada cantidad de stent, no podés hacer, y el médico a Daniel le decía eso, y Daniel dijo, yo lo hago. Y lo que Daniel dice, está bien, y lo que Daniel dice es, no es que el médico, no es que yo sea la excepción, sino que es que yo soy el ejemplo de que una persona con esta afección cardíaca igual puede hacerlo. Lo que pasa es que para un médico es más cómodo decir, no, mejor quédate en tu casa tranquilo y así se salva de cualquier tipo de problemas, ¿no? Pero me parece que es interesante esto como romper un poco todo lo que uno se supone que debería hacer o todo lo que uno se supone que puede hacer, mostrando que uno puede hacer más que eso. Claro. Antes de meternos en por qué corres vos, ¿no? Obviamente, y cómo es tu vida como corredor o nadador, ¿estás trabajando en un nuevo libro? ¿Qué podés contar o adelantarnos acá en Mejor Correr? Bueno, estuvimos haciendo, o sea, lo que me pasó a mí con estos dos libros es que no fueron, o sea, yo digo siempre que Desafiar al Cuerpo yo no lo escribí como libro, digo, porque en realidad lo que fue sucediendo fue esto, fuimos publicando las notas en Brando, en Gato Claro, Pardo, salió un New York Times, o sea, como, y esas notas después se fueron transformando en un libro. Ya con Cuerpos al Límite fue diferente, porque si bien había algunas notas hechas, trabajamos para hacerlo, pero siempre va primero el pulso que el pedido. Y en este caso, digo, yo estoy trabajando en algunos textos y seguramente después, muy probablemente, los cerremos para compilarlos y publicarlos, demás, pero yo mientras tanto me gusta, y esto tiene que ver con la pregunta que vos me decías antes, Dami, del editor. Por lo general yo trabajo solo, o sea, en un ah, mirá, principio. Elijo mis personajes, los contacto, les digo, hace una nota, les digo que en un momento saldrá, que no sé dónde, pero que seguramente salga, y empiezo a trabajar así. Y una vez que lo tengo casi terminado, o lo presento a algún lugar, o mientras tanto, digo, o como algunas del libro, que las dejé directamente para el libro. Pero entonces, en ese sentido, no siento como una presión, entre comillas, del editor, y por otro lado, igual
considero la tarea del lector como una especie de ayuda, si se quiere, ¿no? O sea, siempre uno necesita que alguien lea un texto y se sorprenda con esto que nosotros ya asimilamos. Digo, Claro. yo entrevisto a alguien, sé de lo que me dice, lo que me cuenta, y ya después es como que de a poco voy perdiendo esa sorpresa inicial. Entonces alguien que lo ve afuera va a decir, bueno, pero acá ¿por qué no se entiende esto? Entonces, no tenés razón y ver cómo. Antes de hablar de vos, algo tan común en los runners, que somos nosotros, que nos encanta hablar de nosotros mismos, antes de hablar de vos, yo te propongo un juego que también tiene que ver con la moda de redes y de definir todo como si fuera un tweet. No, no te digo un tweet porque es demasiado cortito, pero me encantaría para que la gente un poco conozca alguno de tus libros, obviamente alguno de tus personajes o de los personajes de esos libros de Cuerpos al Límite. Por ejemplo, así para definir rápidamente la historia, a ver si nos sale. El tucumano Juan José Sirimaldi. ¿Qué hizo este muchacho? Bueno, Sirimalda era una persona que comía, era una persona obesa, Sí. que abría la heladera compulsivamente y agarraba lo que encontraba. Y un día le dijeron que había tenido perrito, su perra, y quiso correr 2 cuadras y no pudo. No pudo porque se empezó y dijo, me voy a morir. Y entonces empezó a entrenar. Y cuando yo le hice la nota de la crónica, él ganó esta carrera que mencionábamos antes de 602 kilómetros, que es una carrera demencial en donde durante 3 días el cuerpo es sometido a unas presiones, unos dolores que yo intenté describir, pero nunca sentiría. Eh, y un poco es eso, ¿no? Cómo una persona puede transformar su adicción a la comida en, si se quiere, adicción al deporte o transformar eso, ¿no? O sea. Bien, bien. A ver, ¿qué hizo Dean Carnasses? Bueno, Encarnaces es una especie de, a ver, ¿cómo lo definimos? Eh, es el running hecho marketing, ¿no? O sea, como es una persona que tiene un aparato publicitario atrás que lo lleva a hacer proezas, que muchas de estas personas que yo saco en el libro también podrían Sí, llegar a ese nivel si tuvieran esto, ¿no? Digo, sí. porque es un tipo que corre, que hizo 42 maratones en 42 días, digo, pero que está acompañado por un nivel de fusividad y de difusión que nos asombra. Me encanta, perdóname, Dami, pero esto me encanta. No, dale, dale, dale. ¿Qué hizo Jorge Rodríguez, el Bueno, Jorge cirujano? Rodríguez es tucumano, también es cirujano, y él estaba corriendo una carrera en México, que son cinco ultras seguidos, y en el último, cuando le faltaba muy poco, se lesiona, se cae con su bicicleta y encuentra un noruego, que el noruego se había lastimado mucho la cara. Los llevan juntos en una ambulancia a un hospital de Querétaro, y allí descubren que no hay cirujano para operar, y él dice, yo soy cirujano y puedo operarlo, y si no lo operamos ya va a tener muchos problemas. Y es muy, no sé si graciosa, pero curiosa la foto de él vestido como runner, operando en el quirófano, porque tenía que ser urgente eso. Bueno, esta historia después Jorge la cuenta como si fuera algo de todos los días, digo, una Claro, cosa, claro. y finalmente lo terminaron premiando, digo, viajó a Suecia, o sea, se hizo una ceremonia, la FIFA lo premió con el premio Fair Play, y fue conocido en todo el mundo, pero él te lo cuenta como si fuera algo que le pasó el sábado a la vuelta de la casa. Bueno, te pregunto uno más y después vayan a comprar el libro, no sean turros, vayan a Cuerpos al Límite y desafiar el Eso. cuerpo. Yo uno más, Dami, después voy a preguntarle por el que quiera, pero me interesa saber por qué es tan singular el caso de Diane Van Deren. Bueno, en realidad ahí yo lo metí, porque me parecía interesante eh, cómo juega la mente en contra de nosotros, ¿no? O sea, Sí. cómo cuando estamos corriendo, cuando estamos haciendo un deporte, siempre tenemos eso de decir, bueno, ya está. O sea, hago esto y paro un ratito, o sea, y cómo vencer a eso. Y esta mujer tuvo un problema que lo operaron y le sacaron el lóbulo frontal, que tiene un fragmento de la memoria repentina, ¿no? La memoria de corto plazo, perdón. Y entonces lo que le pasaba a ella era que ella empezaba a correr y de repente se encontraba con que no sabía dónde estaba, se Sí. veía ¿Qué vestida dice? y seguía corriendo. Y así llegaba a correr unas
unas distancias que eran inimaginadas, digo, pero ella era como que no recordaba estar cansada. Y entonces me parecía que era interesante como incluirlo para mostrar cómo cómo la cabeza nos juega muchas veces, la mayoría, cómo las limitaciones que nos ponemos generalmente están dentro nuestro. Pregunto por fuera del libro y en una publicación que para mí es de las mejores de la Argentina, que es Anfibia, te pregunto por Zaffaroni y la natación. ¿Cómo llegaste a ese entendimiento, a saber que el tipo nadaba y que te aceptara una nota tan larga? En ese momento presidente de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, en realidad ahí fue como, era una nota corta en principio, era una Sí. nota corta, exclusivamente íbamos a hablar de la natación, no íbamos a hablar de otra cosa que no fuera la pasión que tenía él y cómo cada vez que viajaba a dar una charla en cualquier lugar del mundo o a participar de un congreso, él pedía como condición, no le importaba si el hotel era 5 estrellas o 3, lo que quería era que tuviera una pileta cerca o dentro del hotel para poder hacer sus kilómetros semanales. Eh, y entonces fue que empezamos a hacer esta nota hablando exclusivamente de natación y lo que sucedía era que estábamos en tribunales, en su despacho, y de repente entraba alguien y le decía, bueno, lo llama por teléfono, y empezaban a nombrar políticos que digo, era como, bueno, no podemos estar solamente hablando de natación cuando el tipo estaba transcurriendo una de las etapas políticas de la Argentina y era una ficha central ahí. Entonces, yo lo que le propuse era, en este sentido, de decir, yo sigo trabajando y después, si alguien me lo quiere comprar, me lo compra, y si no quiere, bueno, problema de él. Le dije, mira, a mí me propusieron hacer esta nota sobre natación. Yo creo que esta nota debe ser mucho más grande. Puede ser para anfibia, puede ser para cualquier otro lado. Y si los de anfibia la quieren, buenísimo. Y si no, veremos. Me dijo, bueno, hagámoslo. No obstante, siempre me decía, hay cosa que pasa mucho cuando uno hace este tipo de notas, esta pregunta de, no entiendo para qué querés tanta información. O sea, no entiendo por qué me estás preguntando eso. O sea, y bueno, es como, también yo creo que las entrevistas, una entrevista a mí me gusta decir que las buenas entrevistas no se tratan, no radican en las preguntas que uno hace, porque el que responde, te responde si quiere, y si no quiere, no te responde más allá de que vos le preguntes, sino en la empatía que vos consigas con esa persona, ¿no? Porque si vos entrás en afinidad, si el otro se siente cómodo, por ahí dice algo que no tenía pensado decir, pero que está bien, te lo dice porque le caíste bien y porque está charlando, y por qué no, ¿no? Y eso un poco surgió. Me quedo para ir cerrando esta parte del fondo largo, para tomarnos un pequeño respiro, con algo de esto que contás de Zaffaroni que vale para la pasión por la actividad, por ejemplo, por el correr, que Claro. siempre buscar un lugar, bueno, en este caso donde nadar, el que corre y el que de verdad corre, una de las características es que está, vaya donde vaya, está todo el tiempo pensando a ver si ese lugar tiene un lugar donde correr, dónde se puede correr, entrar a un hotel para registrarse porque vas a hacer un trabajo, una nota, che, ¿dónde se puede correr por acá? Y la otra es andar siempre con las zapatillas encima. Creo que eso es un rasgo distintivo de la pasión. Claramente escuchándote, Fede, uno de tus rasgos distintivos es la crónica. Esto, los que te conocemos más o menos por leerte lo sabemos, pero por ahí quienes están escuchando Mejor Correr no lo saben. Y la crónica es ese género que en definitiva, no sé, es esa pasión por contar historias y por contar la vida de los demás. Pero prepárate, Federico Bianchini, porque después de escuchar una estat italiana, que me vas a hacer llorar, como corresponde, te vamos a proponer otra que Cuerpos al Límite, otra que desafiar el cuerpo. Te vamos a desafiar a hablar exclusivamente de vos y en primera persona. Pero ahora, un'estate italiana, eterno tema. Seguimos en Mejor Escribir. No, Mejor Correr. Mejor Correr se llama este programa. Voy a confesar, cuando escucho a gente como Fede con esa pasión. ¿Cuántos años tenés, Fede? Mira, esto 38. debería... ¿Cómo? 38. 38. Cuando uno trabaja con gente como Federico, que sabe que cuando se sienta a hablar con alguien, más allá de que se va a sorprender y va a preguntar, va con la cantidad de información y ya estaba. Pero es como motiva mucho esto para los que nos escuchan y que nos escuchan normalmente los que corren, para los que nos gusta
correr y además escribir y además viajar, creo que es una combinación ideal, correr, viajar, escribir, casi Es como podría ser decís como vos, Arcucci. uno de ¿Cuál es esos el mejor? libros, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es el mejor estado del periodista? Como siempre Enviado decís vos. especial, ser Enviado enviado especial. especial, ese es el estado ideal del Realmente. periodista. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de vos y de tu experiencia con esto, pero la primera es, si tenés registrado, ¿cuántas veces contaste la anécdota con Fogwill en la pileta? Bastantes, bastantes. Eh, pero lo curioso era que mientras sucedía, cuando yo lo vi, cuando me lo encontré a Fowell nadando en esa pileta, yo en un momento pensé, tengo que ir a hablarle, pero yo, aunque no parezca, o quizás sí parece, soy bastante tímido. No en este encuentro tan cálido y agradable, sino cuando estoy con gente que no conozco. Y entonces me parecía, me daba mucho pudor ir a preguntarle si era o no era. Y en ese momento yo dije, tengo que ir a preguntarle, porque si no de esto me voy a arrepentir mucho. Y Claro. aparte lo peor es que me iba a quedar pensando todo el tiempo si había sido o no había sido. Y entonces por eso fui a preguntarle. Y ahí me encontré bueno, con lo que era Fogel, un escritor que era una máquina de hacerse prensa de sí mismo, como alguien alguna vez dijo, y que era un tipo increíblemente lúcido, muy divertido y que todo el tiempo estaba generando escenas. ¿Por qué decís eso de una máquina de autopromocionarse? Y qué difícil que es esto en esta profesión, ¿no? O para algunos resulta fácil y para otros difícil, digo. Sí, en realidad eso se lo habían dicho a Fogel en una nota, como lo habían descrito así, eh, y lo que decía es como que él todo el tiempo estaba generando estos recuerdos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo chileno que lo fue a ver al hospital donde él estaba internado por problemas en el pulmón, y en un momento Fogel le dice, ¿no me vas a la esquina a comprar unos cigarrillos? Y mi amigo dice, no, pero bueno, usted está internado acá. Yo, no, dale, no podés, me venís a hacer una nota y no me vas a ir a comprar. Y era como, ¿qué necesidad había? Y él sabía que el periodista iba a contar eso. Y entonces Claro, estaba claro. buscando, estaba resolviéndote la nota. A fin de cuentas, era como no solo te daba la entrevista, sino que encima te sacaba del problema. Lo que Te tenías daba que el hacer vos. inicio. Totalmente, es la facilidad de entrevistar a un entrevistador, porque sabes que el entrevistador está pensando qué es lo que sirve, porque es lo que a él le gustaría escuchar como respuesta. Exacto. Fede, a ver, bueno, ya nos hablaste de la sorpresa, de cómo empezó todo esto de escribir a partir del pedido de Nico Cassese. Una vez que empezaste a conocer y a hablar con esto, empezaste a correr más, me quiero quedar a correr, sé que sos corredor y nadador, entre comillas, a tu manera, pero empezaste a correr más, alguna historia te hizo decir, bueno, che, tengo que hacer otra cosa, o buscaste correr alguna distancia en especial, alguna carrera en especial. Bueno, mira, yo creo que, y justo ayer estaba leyendo un libro de Al Álvarez que se llama Alimentar a la Bestia, ¿no? Que Al Álvarez era un escritor británico que también escalaba, eh, y él dice que cuando uno escala compite solo contra sí mismo, contra la rebelión de los músculos, contra los nervios, y cuando algo falla, contra la falta de entereza. De todo modo, la escalada es incluso una actividad intelectual, aunque con un requisito indispensable: hay que pensar con el cuerpo. Y a mí me gustó mucho eso porque yo pensaba que uno lo puede dar vuelta también y pensar en la escritura, ¿no? O sea, porque cuando uno escribe también compite contra sí mismo, también compite contra la rebelión de los músculos, contra los nervios, contra la falta de entereza, y en cierto modo escribir es una actividad física y yo creo que hay algo de correr, nadar, escribir que tiene que ver. Y que yo fui como apropiándome, o sea, como que fue un punto de encuentro que encontré con toda esa gente que de algún modo cuando yo me siento a escribir y paso mucho tiempo solo y hay algo que no me sale y trato de, digo, enfrente a una computadora, trato de, o con un anotador, trato de superar eso, estoy haciendo algo similar a lo que ellos hacen. Y sí, empecé a correr, empecé a nadar más, digo, me di cuenta todas las limitaciones que yo tenía y que estaban en mi cabeza, o sea, como no, y empecé también a hacer otras cosas que antes no había podido hacer, como por ejemplo, no sé, irme a la Antártida. Digo, yo siempre había querido ir a la Antártida y pude viajar porque en un momento dije, bueno, pero si quiero viajar, ¿por qué no hago todo lo necesario para ir? Y bueno, Claro. fue una sucesión de cosas, algunas me salieron bien, otras me salieron mal, pero
terminé pudiendo ir, tanto que, bueno, después no podía volver, pero ese fue otro tema, digo. Y esto de correr, ¿en qué te ayuda para tu trabajo, para tu profesión? Siempre con Dani decimos que correr a nosotros personalmente nos aclara muchas veces la mente o nos saca de un terreno pantanoso, no sé, por una idea. Dani, normalmente por el tema de escribir es. Sí, totalmente. Yo creo que cuando uno corre, como cuando uno nada, hay una especie de... es difícil de explicar, pero hay una especie de doble línea de pensamiento, ¿no? En donde uno, por un lado, le presta atención a lo que va sucediendo, que es, digo, que el semáforo o la gente Claro. que te cruza, no, o si estás en una montaña, que no haya una piedra, pero por otro lado, hay otro línea de pensamiento que es un pensamiento como más lento, dificultoso, y que va fluyendo cuando uno corre, ¿no? Y de repente ahí se te ocurren cosas que uno puede aplicar a lo que esté haciendo, digo, sea un trabajo, un escrito o lo que fuere, que no se te ocurren si vos estás pensando en que querés que se te ocurran eso. Es como si uno cuando corre se libera de ciertas presiones mentales que hacen que la cabeza fluya de otra manera y sobre todo que hay un disfrute, ¿no? También, que es un disfrute porque muy difícil, a mí siempre me interesa eso de cuándo es el momento en que uno empieza a disfrutar cuando está corriendo, ¿no? Y cuando al principio, viste que vos empezás a correr y al principio es como trabajoso y de repente fluís y te olvidaste de que estabas corriendo y te das cuenta que hace 10, 15 minutos que estás preocupado pensando algo que no tiene absolutamente nada que ver con, o sea, cuando uno se olvida de que está haciendo lo que está haciendo, creo que en ese momento digo, tiene que ver también con la meditación y tiene que ver con, bueno, todas estas cosas, digo, se vienen hablando hace 1000 años y todavía no se sabe bien cómo es, pero me parece que ahí hay algo que es muy poderoso y que me gusta disfrutarlo, aunque no tengo bien claro cómo sucede. Vos sabés que en este espacio, Fede, hemos hablado mucho con atletas de élite y con atletas aficionados también, y sobre todo con los atletas de élite, hay una coincidencia absoluta que no hay ningún placer, disfrute en el momento del correr. Que sí hay disfrute en la preparación, en el sueño, en lo que querés lograr, y hay un tremendo disfrute en el final, en el terminar. Pero en el durante, los atletas de élite dice, disfrutar, está loco. Claro, ellos llevan su cuerpo al límite. Y Claro. también suele pasar con los aficionados, o sea, a los que nos gusta mucho el maratón, y la verdad que el maratón, durante el maratón, es un sufrimiento. Ahora, cruzaste la meta y querés empezar a preparar el siguiente. Así que tiene mucho que ver con buscar. Ahora, en esa búsqueda de buscar, bueno, dónde se disfruta, dónde está el disfrute, sea por trabajo, sea por curiosidad, sea por placer, ¿has leído libros de correr? Sean estos los tipos libros de autoayuda o sean estos los libros mucho más elaborados, como Correr con los keniatas o de grandes historias. Sí, sí, he leído y lo que busco y lo que no encuentro, y que por eso un poco es como lo que no encuentro es, eh, digo, por lo general los libros escritos por gente que no corre son libros en donde no sé lo que representó quien corre. Y los libros escritos por gente que corre suelen ser técnicos y suelen tener que ver más con cosas que hacer para correr que con las sensaciones y las emociones. Digo, solamente se detienen las emociones de un tipo que corre durante 6 horas, alguien que no corrió durante 6 horas, porque Claro, si corriste claro. durante 6 horas, ya la sabés y sabés que son imposibles de escribir y para que de última podés ayudar a alguien a que corra 6 horas. Claro. Entonces ahí, en esto de la sorpresa y en este lugar como desubicado, ¿no? Porque digo, me gustaba, Dani, esto que vos decías, digo, yo nunca corrí una maratón y yo cuando corro disfruto porque el ritmo que yo le pongo a mi trote es algo que es, digo, yo corro para pensar. Claro. Entonces, cuando corro para pensar, yo voy muy Corro. tranquilo, digo, y voy pensando, y voy pensando otra cosa. Entonces, claro, la gente de elite, los atletas de elite, o quien corre una maratón, está buscando un objetivo. Claro, claro. En este caso, mi objetivo es moverme y a ese ritmo. Entonces, por eso ahí me causa gracia esto, digo, que yo no sufro, pero porque no busco ese objetivo final.
¿Y a qué ritmo, digamos, corres habitualmente? ¿Cuán largos son tus trotes? ¿Alguna carrera que hayas corrido en los últimos tiempos, más allá de esta época cerrada de pandemia, digo, ¿no? Bueno, mira, me pasaba algo que era que en la época de cuando lo encontré a Fogui, yo iba por ahí a la pileta o salía a correr y era frenético. O sea, bueno, era mucho más joven también, tenía mucho mejor estado atlético, pero digo, yo podía estar nadando horas y no frenar y terminar y terminar y no dar más, o correr y terminar de correr y vomitar, digo, o sea, no regulaba eso. Y después, digo, era una cuestión totalmente ignorante, si se quiere, de toda la preparación que uno puede hacer para hacer un buen deporte. Y después charlando con gente que corría, con gente que nadaba, digo, fui aprendiendo y entonces ubiqué el lugar que yo le doy a esto, ¿no? Que es que a mí me interesa en ese sentido. A mí, yo sé que no, digo, yo sé que si entrenara para cumplir determinado objetivo, por ahí podría llegar a hacerlo, pero Claro. no es mi búsqueda. Entonces, voy tranquilo y corro por distancia, digo, Claro. independientemente del tiempo. Me quedo con corro para pensar. Seguramente en ese corro para pensar están un montón de cosas, bueno, que tienen que ver con lo laboral, también con la vida y seguramente cosas de ese nuevo trabajo en el que estás embarcado. También en algún momento se trabajó para que uno de tus libros llegue a la televisión. Exactamente, sí, sí, está Desafiar al Cuerpo, está en una serie que le están dando en Deporte B toda la semana, sale en distintos capítulos. Listo. Invitamos entonces justamente desde Mejor Correr a ver eso, invitamos a buscar, desafiar el cuerpo y cuerpos al límite. No es la primera vez que hablamos aquí, porque lo entrevistamos el otro día a Daniel Feró, y en definitiva ese es el objetivo, ¿no? Historias que a algunos les sirvan y en definitiva ya visto más desde lo estrictamente periodístico, verdaderas crónicas, ese género que tanto amamos. Fede, un placer haber compartido este fondo largo con vos aquí en Mejor Correr, con tu amigo y alguna vez compañero de trotes en algún lugar de la montaña, Damián Cáceres. Igualmente para mí, les agradezco mucho estos minutos, la pasé muy bien realmente. Dami, como Compañero, siempre, mejor escribir sí. y escribir mejor también. Aprender a escribir. Yo tengo un hashtag que es Mejor Correr, que es el nombre de nuestro programa, y también Correr Mejor, que quiere decir que, bueno, mejor escribir y bueno, y escribir mejor para nosotros que estamos a eso. Por lo menos intentarlo. Gracias a todos y ya volveremos. Chau, chau. Adiós.